Hola Sora, ¿cómo estás? Hola, Pau, bonita, muy bien. ¿Y tú? Yo siempre llego de primera. No, no, no. Muy bien, gracias. Ah, muy bien, súper. Bueno, vamos a esperar a que vayan ingresando las demás para iniciar. Listo. Claro, claro, dale que sí. Yo estoy por aquí haciendo otras cositas y pendiente. Hola, Hola, Cindirela. ¿cómo fue? Hola, hola Cindy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué me cuentan de bueno? ¿Todo bien? Por acá respondiendo una cosa que me están preguntando un montón de cosas. Espérenme, yo silencio esto. Bueno, chicas, Lina me acaba de escribir que se le dificulta hoy ingresar a la clase, entonces pues me dice que si porfa le mando la grabación. Ella no podrá estar hoy en clase. Y Luisa, no sé, pues ella siempre llega como tardecito porque es la hora que le da para llegar del trabajo. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta las 5 a ver si Luisa ingresa y si no, iniciamos nosotras. Listo. Listo, no hay ningún problema.
Bueno, esta mujer no llegó. o va a llegar ahora. Problema. Bueno, chicas, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue la semana pasada? En Semana Santa. Mi cámara la estoy, ya me activó. ¿Cómo les fue la semana pasada, chicas? ¿Descansaron? ¿Qué hicieron? Ay, no, yo sí descansé bastante, estuve en Bogotá. Yo pensé, se me iba a trocar con la clase y yo, ay, no, ahora me va a tocar atender la clase desde el aeropuerto, Dios mío, cuando dijiste que no, que la cancelabas y yo, ay, respiré. Qué bueno. No, Ay, bueno, les sí, cuento un respiré. poquito. Yo la semana pasada tuve un inconveniente personal, entonces no me sentía, pues no me sentía como en la disposición de dar la clase. No estaba como full conectada o tranquila como para hacerlo, entonces en esa medida prefería aplazarla. Pero bueno, ya retomamos con todas. Por acá estamos. Bueno, ¿y cómo van? ¿Si consiguieron la planta? Ve, yo estuve en la placita de flores el sábado, pero Ajá. conseguí el tomillito, pero lo tengo en la nevera, no sembrado, sino en la nevera para cocinar. Bueno, ¿y no conseguiste la planta? Sí, pero no me pareció bonita. Pues no estaban bonitas. Entonces ¿No te quiero gusta? como eso. Entonces sí quiero como, si me consigo el tomillito, conseguirlo bien bonito. Ya toca esperar a que termine este toque de queda. Ah, pues pucha, como van las cosas, yo creo que esto como que va para larguito. No sé, ¿qué te No, yo parece? también pienso lo mismo y la verdad es que sí deberían de tomar esas medidas a ver si baja la ocupación de la UCI. Ujú. O nos vamos para Río Sucio para donde sobra. Bueno, chicas, hoy es la última clase, ¿cierto? Digamos que en teoría es la última clase y Mm. vamos a ver las preparaciones. De todas formas, yo quiero hacerles la propuesta de que veamos la preparación de los óvulos vaginales la próxima semana y también quiero que hagamos una almohadilla, ¿sí? Ah, Em, súper. no puedo el miércoles porque tengo un taller, pero podemos mirar qué otro día lo podemos hacer, ¿cierto? Puede Ah, ser el sí. jueves, pues ya ahí nos vamos como organizando, como con el tiempo de las que entraron. Ya las otras, pues miramos si bueno, si entran, si pueden, o una grabación, pero siempre las que entran tienen como la prioridad ahí en ese lado. Bueno, espérenme, yo les comparto la pantalla. Pantalla. Por acá, compartir. Compartir. Hechizo. No. Chicas, ya están viendo la pantalla. Sí, Pau, ahí ya la estamos viendo. Bueno, entonces espérenme, yo viajo hasta la parte en la que vamos. Tildo. Bueno, ahora sí, llegamos. Por fin. Método de extracción y preparación. Bueno, les voy a contar que métodos de extracción y preparaciones hay muchas, ¿cierto? Hay las que existen porque están, digamos, implementadas y son un poco las que vamos a hablar acá, pero también hay en la medida en las que una misma va inventando.
¿cierto? Yo creo que también en esa relación con las plantas, una va como creando también sus formas de preparar y va conociendo, ¿cierto? Acá vamos a hablar como de unas preparaciones y unos métodos de extracción básicos, ¿sí? Que ya van a servirles a ustedes a partir de la práctica o de la conexión que ustedes ejerzan con un método o con una planta en especial, va a servirles para otros tipos de preparación, ¿sí? Bueno, yo quiero contarles que las preparaciones más conocidas, los métodos de extracción más conocidos se dividen en extracciones a través del agua, a través del alcohol y a través del aceite, ¿cierto? ¿Cómo así que extracción? Lo que esos vehiculizadores, así se llaman, el agua es un vehiculizador, el alcohol es un vehiculizador y el aceite es un vehiculizador. Lo que esos vehiculizadores permiten es precisamente extraer el principio activo de la planta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un ajito, voy a suponer, y quiero extraerle el principio activo, quiero extraerle esa parte fungicida, esa parte antibiótica, lo que yo voy a hacer es, supongamos, macerarlo en aceite, ¿cierto? Y en esa medida el aceite va a permitir vehiculizar esos principios activos y quedarlos conteniendo ahí en ese aceite, ¿cierto? Espérenme un momentico que tengo el gato por acá en lo que estoy. Ya pues, gachitos de calma. Bueno, chicas, disculpen. Listo, entonces iniciamos con los métodos de extracción en agua. Este es un método de extracción muy conocido por todas, por las abuelitas, son las infusiones, ¿sí? Y en las infusiones son esas preparaciones que hacemos en agua que nos permiten extraer los principios activos de una planta, ¿cierto? Las infusiones se dividen en varios tipos de infusiones. Unas son las infusiones aromáticas, que son las que por lo general conocemos, las infusiones que nosotras tomamos, que venden por ahí también en bolsita, o cuando estamos más en el campo compramos la plantica o la cortamos y la preparamos. Es un método de extracción a corto plazo, a cortísimo plazo en comparación a los otros que vamos a ver. Lo que se hace para preparar una aromática y que se haga una buena extracción de esos componentes activos, de esos principios activos de la planta, es dejar el agua hasta que esté hirviendo. Se debe esperar 2 minutos y después de que pasan esos 2 minutos, se agregan las plantas, se tapa y se deja infusionar por 10 minutos. ¿Cómo así? O sea, después de que esté hirviendo, pongamos, voy a preparar una aromática de manzanilla. Compré la manzanilla o la corté de la huerta. Pongo el agua a hervir, cuando el agua esté cuando ya haya hervido la apago, espero 2 minutos, agrego la planta, la tapo, es súper importante tapar para que no se vuelen los principios activos que por lo general están, digamos, esos principios activos están presentes en las plantas a través de aceites volátiles, ¿sí? Entonces, cuando yo preparo una infusión y no la tapo, yo no me estoy tomando nada. Pues una agüita ahí con colorcito y un saborcito, pero esos principios activos, eso que es lo que me va a generar el bienestar o me va a aliviar o me va a ayudar para un síntoma como tal, si no la tapo, se evapora, se vuela, ¿cierto? A través de los aceites volátiles. Que es también muy importante, chicas, dejar infusionar mínimo por 10 a 15 minutos, ¿cierto? Lo mínimo son 10 minutos. Si yo preparo una infusión, no la tapo y además me la empiezo a tomar antes de los 10 minutos, donde la planta no ha infusionado lo suficiente, donde la planta no ha soltado sus principios activos, yo no estoy haciendo nada.
Entonces la mayoría nos tomamos las aromáticas, nos hemos tomado las aromáticas durante toda la vida muy mal, porque el agua, metemos la bolsa de una, con qué la vamos a tapar, y tal, de una, uno se quema la lengua ahí por tomársela a la carrera, ¿cierto? Entonces, ya saben que las aromáticas tienen una preparación mucho más lenta, ¿cierto? La idea es que en esa preparación pues se pueda, se le pueda permitir a la planta que a través del agua caliente se extraigan todos los principios activos, ¿sí? Bueno, hay otro tipo de infusiones que son las infusiones nutritivas, ¿cierto? Su preparación es similar a las aromáticas, pero el tiempo de extracción varía, ¿cierto? ¿Cómo así que varía? Estas plantas tienen un tiempo de extracción mayor, ¿cierto? Que va más o menos de entre 4 a 12 horas. ¿Por qué? Porque son plantas que tienen una consistencia por lo general más gruesa, más robusta, más acartonada. A veces las infusiones nutritivas, por ejemplo, a veces se preparan con raíces, por ejemplo, el jengibre se debería preparar como una infusión nutritiva y no como una infusión aromática. A veces también cuando infusionamos ajo, para trabajarlo como antibiótico, por ejemplo, para una gripa, que hacen bebidas con jengibre, ajo, ¿cierto? Esa preparación del ajo y del jengibre debe de ser una preparación como una infusión nutritiva. Y ya, por ejemplo, es otro que se le aplica que es sauco, manzanilla, eso sí se prepara como una aromática y se mezcla con la infusión nutritiva, ¿cierto? ¿Qué plantas, por ejemplo, son de preparación de infusión nutritiva? Por ejemplo, la ortiga, ¿sí? La ortiga es una planta maravillosa, chicas, es una planta que tiene muchísimos beneficios para las mujeres en etapa, digamos, de ciclicidad cíclica, en etapa menstrual. El comfrey, ¿sí? La hoja de frambueso, que es otra maravilla de la naturaleza, la avena sativa, también como les dije, por ejemplo, el ajo cuando se va a infusionar para preparar un remedio, se supone, por ejemplo, desde la medicina ayurveda, que nosotros no deberíamos consumir ni ajo ni cebolla de huevo, porque el ajo y la cebolla de huevo son netamente medicinales. Entonces, si estamos consumiendo, yo consumo, pues, yo se los estoy contando porque de pronto quieren indagar más al respecto y de pronto aplicarlo. Lo que se dice desde la medicina ayurveda es que al estar nosotros consumiendo ajo y cebolla de huevo regularmente, eso no va a generar en nuestro organismo el efecto medicinal que puede generar. Entonces ellos lo que recomiendan es consumir cebolla de rama y bueno, ellos tienen como muchas especias, azafétida, garam masala, bueno, otras especias para permitir, digamos, dejar el ajo y la cebolla de huevo como medicamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ajo para preparar como medicamentos se prepararía una infusión nutritiva, al igual, por ejemplo, que el jengibre, que fue el que les dije ahora, y otros tipos de raíces, frutos secos, todo esto se prepara a través de infusiones nutritivas. ¿Cómo así que de 4 a 12 horas? En esta preparación lo vamos a hacer igual, o sea, vamos a dejar hervir el agua, ¿cierto? Cuando el agua esté en ebullición, vamos a agregar la planta y se va a dejar infusionar de 4 a 12 horas. ¿Cierto? Eso quiere decir que no es que yo haga una decocción. Una decocción es que que ahora lo vamos a ver, que yo ponga las plantas a hervir ahí con el agua. No. Yo pongo a hervir el agua, cuando el agua está hirviendo, yo agrego lo que voy a preparar, la apago, la tapo, pero en vez de dejarla 10 o 15 minutos, como en una infusión aromática, yo la voy a dejar de 4 a 12 horas para que esa planta que tiene un proceso, digamos,
de descomposición, no, un proceso de, bueno, más lento para eliminar sus principios activos, tenga el tiempo prudente para actuar. Se recomienda preparar en las noches. ¿Ustedes por qué creen que se recomienden prepararlas en las noches? Por la luz. Por la luz. Por la luz y porque el calor del sol a veces puede afectar las preparaciones, ¿cierto? Puede a veces dañarlas, vinagrarlas, bueno, pasan muchas cosas. Entonces lo recomendado siempre es prepararlas en las noches. Es claro esto de las infusiones aromáticas y nutritivas, la diferencia. Sí, sí, por mi lado sí. Bueno, ahora sí, la decocción, que también la decocción es un método también de extracción de los principios activos de una Pauli, planta. Dime. Pauli, yo hago una pregunta por ti, del tema de las infusiones nutritivas. Y es que en línea con lo que estamos diciendo, por ejemplo, las infusiones nutritivas se pueden preparar y luego almacenar para después usar en varias ocasiones. Sí. Sí, Bueno, por ejemplo, tú puedes preparar un jarabe de ajo con jengibre, ¿cierto? Tú haces esa infusión nutritiva de ajo con jengibre, va bien concentrada, la puedes incluso endulzar con miel y después haces la infusión aromática, por ejemplo, de manzanilla y saúco, le agregas esa infusión nutritiva que ya previamente has preparado y eso es súper bueno, eso es un jarabe para la gripa, para los bronquios, pues es súper, súper bueno, es una medicina maravillosa, porque el ajo contiene, lo que les expliqué la clase pasada, el ajo tiene penicilina, del ajo se extrae la penicilina, ¿cierto? Obviamente, con otros métodos de aislación de moléculas y unas tecnologías, pues, que nosotros no tenemos y, pues, en mi caso no nos interesa en la cocina, ¿sí? Pero al hacer esa extracción estamos utilizando, por ejemplo, en el ajo, el componente antibiótico, ¿sí? El ajo es un antibiótico excelente. Vamos a utilizar el sauco, que es una planta súper buena para los pulmones, el jengibre que permite desinflamar, la manzanilla también es calmante y desinflama, y la miel también es expectorante que ayuda como a que salga todas las flechas. Entonces es un súper buen jarabe. ¿Quedó claro eso, Sora? Pau, sí, mil gracias. Listo. Bueno. Bueno, la decocción es un método de extracción igual a través del agua, lo vamos a hacer a través del agua, solamente que varía la preparación. En una decocción, el agua debe estar hirviendo a fuego lento aproximadamente entre 15 y 30 minutos, ¿cierto? Supongamos si yo voy a preparar una decocción de plantas para un baño, ¿cierto? Yo me quiero hacer un baño de plantas dulces para recibir un nuevo empleo. Estoy inventando, pero bueno. Entonces yo lo que voy a hacer es poner las plantas en decocción. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo pongo el agua y las plantas al mismo tiempo, ¿cierto? O sea, lleno mi ollita de agua, aplico las plantas, que se recomienda de 1 a 3 cucharadas de planta por 3 tazas de agua, ¿sí? Y las dejo hervir. Cuando esté hirviendo, cuando ya esté en ebullición, echando burbujas, yo las voy a dejar en bajo entre 15 y 30 minutos. Eso es decocción, ¿sí? La decocción se utiliza, por ejemplo, para trabajar las plantas más para los baños, para algunas vaporizaciones vulvovaginales.
dependiendo la planta también, por ejemplo, cuando vamos a trabajar una planta, por ejemplo, como la ortiga, como el frambueso, yo recomiendo hacer una decocción. Pero si nosotros vamos a trabajar una vaporización, por ejemplo, con albahaca, con artemisa, por ejemplo, que yo me hago muchas con artemisa, o con manzanilla o ruda, esas plantas sí se hacen a través de infusión, del método de infusión, ¿cierto? Siempre se debe tapar la tapa, se debe tapar la olla para evitar la pérdida de los aceites volátiles, que es lo que contiene esos principios activos, que son lo que van a aliviar nuestro organismo, ¿cierto? Lo que son esa medicina, ¿sí? Bueno, queda claro sobre la decocción y la diferencia entre infusión nutritiva, infusión aromática, o hay alguna duda. Pregunta. Cuéntame. Se me olvidó lo que preguntaba. Sí, las aromáticas se usan para tomar, ¿cierto? Las de la preparación que vimos ahorita. Y estas de cocción son más que todo para los baños y para los vapores. Esas de cocción yo no las podría tomar. Sí, también depende la planta. Era lo que te... Pues a ver, mira, yo por ejemplo, si tú vas a tomar un aroma, si tú vas a tomar algo, yo lo recomiendo más hacerlo con método de infusión, si es para tomar, ¿sí? Ahora, si tú, por ejemplo, vas a tomar ortiga, recomiendo más que sea a través de un método de infusión nutritiva o de decocción, ¿sí? Que mira que se parece un poco más la infusión nutritiva y la decocción. Pero estas están más como para el contacto con el cuerpo, ¿cierto? Como para los baños, para las vaporizaciones, incluso hay tónicos para el pelo, por ejemplo, que se preparan a través de decocción. Por ejemplo, que se usa, ¿cómo se llaman? Romero. Romero, quina, ¿cierto? Que son plantas que se usan mucho para trabajar la caída del pelo, el fortalecimiento del pelo. Se recomienda, por ejemplo, a través de decocción. ¿Sí? Es como dependiendo el uso que se le vaya a dar a esa planta. Pero cuando vamos a hablar de plantas para tomar, cuando son plantas aromáticas, como lo son, por ejemplo, la albahaca, la hierbabuena, el limoncillo, la manzanilla, el pronto alivio, el cidrón, el toronjil, ¿qué más? La menta, la hierbabuena, ¿qué se me escapará? Bueno, cuando hablamos de todas las plantitas, esas plantas se recomienda hacerlas en método de infusión aromática. Ya cuando son plantas, digamos, más silvestres, por ejemplo, la salvia, la ortiga, el frambueso, ya sí vamos a trabajar a través de decocción, ¿sí? Porque son por lo general plantas muy amargas. ¿Sí me hago entender con eso? Hola. Pauli, sí, yo sí entendí. Sí, sí. Bueno, es que no me dejen hablando sola. Ah, no, es que estaba tomando nota, entonces se me hace como difícil tomar nota y luego tener el micrófono. Está bien, está bien. Bueno, para las vaporizaciones vulvovaginales. Las vaporizaciones vulvovaginales se realizan a través también del método de extracción a través del agua, o sea, el vehiculizador para preparar las vaporizaciones vulvovaginales es a través del agua, que genera un vapor, ¿cierto? Es el agua a cierta temperatura lo que hace que se genere un vapor, y es ese vapor impregnado de todos los aceites volátiles que entran a través de nuestra vulva y nuestro canal vaginal, lo que va a aprovechar nuestro organismo, ¿cierto?
¿Cuáles son las recomendaciones muy puntuales acá para las vaporizaciones vaginales? Bueno, hay muchas. Realmente yo creo que para hacer una buena vaporización es importante asesorarse, ¿sí? Yo creo que ustedes acá pues igual ya tienen como un buen material, que yo sé que no es que el curso ya las haya dejado duchas, pero estudiar esta información les va a permitir como saber con qué vaporizar, con qué no, en qué momentos, y bueno, es muy importante qué vamos a usar para esas vaporizaciones vaginales. Desde las plantas que vamos a usar, ser conscientes de qué tipo de plantas son, dónde las conseguimos, si son plantas orgánicas, que es muy importante. Recuerden que yo les expliqué que la mucosa vulvovaginal es una mucosa que absorbe en 3 segundos cualquier sustancia, y en esa medida es peligroso que nosotras usemos plantas que no sean plantas orgánicas, porque pueden ser, que es lo más seguro, si no son orgánicas, que estén tratadas con agrotóxicos y pesticidas, que vamos a impregnar nuestro canal vaginal de ellos, ¿cierto? Y eso se va a regar por todo el torrente sanguíneo, por todo nuestro cuerpo, y bueno, estamos llenos de eso, de agrotóxicos, de pesticidas, pero si lo podemos evitar por alguna parte, es importante como ser consciente de eso, ¿cierto? Entonces, cerciorarse muy bien del origen de las plantas, ¿sí? Pero hay algo muy importante también, chica, y es el recipiente que vamos a usar para las vaporizaciones vaginales. Normalmente, ¿cuáles son los materiales que se recomiendan? Un recipiente de peltre, no sé si ustedes reconocen el peltre, que son esas vasenillas antiguas que se caían y se troceaban y quedaban negras. Es una de las recomendadas porque el peltre tiene un forrado en porcelana, ¿cierto? Entonces es un material que es viable para las vaporizaciones vulvovaginales, siempre y cuando no esté toteado por dentro. O sea, si está toteado por fuera, ¿qué importa? Pero si está toteado en la parte de adentro, no es recomendado por el material que tiene, pues por el peltre, ¿cierto? Puntualmente por el peltre. Otro material que se recomienda, perdón, es el vidrio, el barro sin plomo, la cerámica y la porcelana. Yo tengo, esperen, yo les muestro a mí. Bueno, esta es la mía es de barro. ¿Sí la ven? Ay, sí, qué hermosurita. Entonces yo acá huele a puras plantas, porque yo acá lo que hago es que incluso muchas veces preparo acá la vaporización, ¿cierto? Como que echo el agüita, la dejo hervir, agrego las plantas o las flores, las tapo un ratico y después me las llevo al baño. Yo no tengo silla como esas hermosas que muestran ahí. Yo me hago las vaporizaciones por lo general en 4, ¿cierto? Como me pongo en cuadrupedia y acuesto el torso y dejo la parte de la vulva, pues como toda la parte perianal en el vaporcito de la olla y me tapo, me quedo ahí un rato, ¿cierto? Como hasta que ya siento que es suficiente. Pero me quiero conseguir una de esas sillas, me parecen espectaculares y además pues que muy cómodo, ¿no? No se Bueno, puede mandar a hacer en una sí, carpintería. sí, no, y las venden hechas, venden unas súper sencillas, uno las puede mandar a hacer, pero es que sabes que es como,
como entre descuido y falta de tiempo. ¿Sí me entiendes? Como que a veces yo soy como, ay, este me lo voy a mandar a hacer, claro, y ya tengo que la carpintería vista, y no sé qué, pero me embolato con cosas, y así se me ha ido siempre. Y como no me varo, ¿sí me entiendes? No me varo para hacérmelos, entonces como que se me ha ido pasando, pero sí, se pueden mandar a hacer. E incluso hay diferentes lugares donde las venden ya hechas a precios módicos. Pues yo he visto unas de 70, 80 mil pesos. Creo que mandándolas a hacer salen mucho más baratas, obviamente. Pero he visto otras pues costosísimas. Hoy vi una o ayer, no me acuerdo, es que 256 mil pesos. Y yo no, me... Oiga, solo una carpintería no debe costar más de 50.000. Sí, y hay unas muy sencillitas, pues que esta es como muy pues como muy guau, esta que está acá en la presentación, pero hay unas que son las más comunes, que son muy sencillitas, eh, que yo creo que eso pues sí, saldrán 50, 60 mil pesos, por eso es que hay que averiguar. Bueno, acá dice que ya se cercioraste de las plantas, entonces ya se los dije. Acá para las vaporizaciones es súper importante tener en cuenta que las plantas o flores que vamos a utilizar para nuestra vaporización no se deben poner así con el agua, ¿cierto? A no ser que vayamos a trabajar con raíces, semillas y frutos secos que tienen un proceso de extracción mucho más lento que las plantas. Entonces, dejo hervir el agua, muy parecido a la infusión. Dejo hervir el agua, agrego las plantas o las flores, tapo la olla, es súper importante tapar la olla. Recuerden que si no la tapamos no hacemos nada, ¿cierto? Se va toda la medicina de la planta. Apago el fuego y dejo infusionar entre 5 y 7 minutos, ¿cierto? Hay algo también muy importante que es cubrir la cadera y las piernas con una manta para evitar que salga todo el vapor. Entonces, esas sillitas que venden ahí, uno por lo general se sienta y se cubre con una manta de la cintura para abajo y se queda ahí recibiendo el calor. Otras, por ejemplo, yo tengo una consultante que cogió una silla rimas y le abrió un hueco y era su silla de vapor, pues de vaporización, y ella pone la olla en el piso, se sienta ahí, se tapa con una colcha. Y yo lo que hago es que como les dije, para mí es como, me acostumbré como a hacerlo así, me pongo en cuadrupedia, acuesto todo el dorso en el piso, me pongo una manta que me cubra la cadera y las piernas y me quedo ahí lo que me dé, ¿cierto? Yo creo que a veces me he quedado menos de 20 minutos, dependiendo también como mi estado emocional, y a veces me he quedado más de una hora, yo creo ahí que me pasa dormir. Pero sí es muy importante que sea más de 20 minutos, como entre 20 y 40 minutos es lo ideal para que podamos recibir todos los beneficios de la planta. Hay algo muy importante, si están escribiendo, escriban eso con rojo. La fase más recomendada para las vaporizaciones vulvovaginales, chicas, es la fase previa a la menstruación. Durante toda la fase lútea, o sea, la parte después de la ovulación y antes de la menstruación, que por lo general es la fase más larga del ciclo hormonal ovulatorio, y es la mejor fase para hacerse las vaporizaciones vulvovaginales. ¿Por qué? Nos va a servir para preparar el endometrio al momento de despegarse, no sea doloroso, no haya un sangrado tan abundante, no haya retención de líquido, ¿cierto? Nos va a ayudar tanto en la fase premenstrual como en la fase menstrual. Ah, no, es que yo me la quiero hacer después de la fase menstrual para que me salgan como todos los resticos de endometrio. Perfecto, se la puede hacer. Yo no recomiendo, por ejemplo, hacerla durante la ovulación. Y es más que todo en mujeres, por ejemplo, que están buscando una gestación. Sí, y no lo veo realmente muy necesario durante la ovulación, porque durante la ovulación nuestro cérvix está muy abierto, ¿sí? Y además tenemos una producción de moco cervical mayor,
que además de que está lubricando la zona, la está limpiando y está haciendo un montón de procesos que si nosotros hacemos una vaporización vulvovaginal, pues puede entorpecer. ¿Sí? Entonces yo la recomiendo mucho posterior a la ovulación, por ahí unos 9 días antes de menstruar, incluso uno se la puede hacer los 9 días antes de menstruar como para descargar física y energéticamente, o un día antes de menstruar, 3 días, ¿cierto? Como también resuene con una. Yo tuve una consultante con endometriosis, ella muy joven, muy jovencita, una chica muy joven, con una caso de endometriosis pues, muy particular, y con ella lo que empezamos a hacer fue puras vaporizaciones, con ella las hacíamos, empezamos como a identificar el ciclo, entonces las hacía después de la menstruación y antes de la menstruación, todos los días, y un chocolate como para calentar mucho el útero también todos los días. Bueno, y obviamente un acompañamiento de un médico bioenergético, que es mi médico de cabecera, y fue un tratamiento muy exitoso, ella le fue súper bien con ese proceso. Hace mucho rato no tenemos consulta, pero ella me decía como yo a veces no tengo mucho tiempo para hacerme las vaporizaciones, pero saco tiempo como sea, incluso si me toque entrarme a estudiar, pues como con la vaporización, y ella me decía que era leyendo los documentos de la universidad. ¿Qué otra cosa es importante con las vaporizaciones? Si yo me hago una vaporización es porque ya me voy a acostar a dormir. Yo no puedo hacerme una vaporización e irme a entrar las gallinas al corral. O ponerme a lavar los calzones que me olvidó lavar al mediodía cuando me bañé. O abrir la nevera para picar la verdura para el almuerzo de mañana. Nada, o sea, yo me hago una vaporización y del baño me voy para la cama. Es más, si me la puedo hacer en el cuarto, en una sillita, y de la sillita para la cobija, perfecto. La idea es no perder ese calor. De hecho, es súper peligroso después de recibir todo ese calor, ponerse una por allá a entrar las gallinas. Pues no sé, hacer otra actividad. Pues o que, ay no, llegó mi novio y le va a hacer la comida, no. ¿Cierto? Es porque ya terminé mis actividades del día y me puedo acostar. ¿Alguna pregunta acá? Pauli, ¿cuáles son los frutos secos cuando hablas acá de trabajar con raíces, semillas, frutos secos para vaporizaciones vulvovaginales? Los frutos secos son todo lo que es, por ejemplo, almendras, nueces, marañones, todos son los frutos secos, y los frutos secos también en ocasiones se utilizan para vaporizaciones, ¿cierto? También dependiendo como los principios activos de esos frutos secos o lo que queramos lograr, ¿cierto? Es como para unos casos muy puntuales, por ejemplo, una mujer cuando está con deficiencias de estrógeno o de nutrientes, se puede, no solamente con frutos secos, no es que uno vaya a hacer una infusión, una vaporización con frutos secos, pero se le puede, por ejemplo, recomendar que añada frutos secos muy nutritivos, por ejemplo, como el marañón o la nuez de pecan, ¿cierto? Que son frutos secos que tienen muchos nutrientes que van a fortalecer todas esas paredes vaginales. Y ahora eso viene mezclado con otras plantas, no es que si yo vaya a hacer una granola, pues ahí, pero sí se utilizan en algunos casos. Listo, Pau, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, me estoy comiendo un super coco. Me encantan los super cocos. Me regalaron hoy 3. Bueno, vamos a hablar de las extracciones que se hacen a través del alcohol, ¿cierto? El alcohol es un solvente que se utiliza para preparar un tipo de preparación que se llaman tinturas madre. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término.
Bueno. Pau, sí, yo lo he escuchado con esta chica que tú trabajas de que María la Judía, o pues lo he escuchado ahí en Tinturas Madres, María la Judía, algo así. Sí, las tinturas madre son un tipo de extracción de los principios activos de una planta a través del alcohol, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El porcentaje de alcohol que tenga ese solvente que vamos a usar para saber si es una tintura que podemos consumir vía oral. Digamos que uno de los beneficios de las tinturas es que pueden ser muy versátiles. Con eso quiero decir, es que si yo tengo una tintura, la puedo consumir vía oral y me la puedo aplicar. Yo traigo unas tinturas que tengo aquí. Me llevé la olla de barro por delante, no le pasó nada. Bueno, estas, por ejemplo, son unas tinturas de María la Judía. Esta es de ortiga y esta es de CBD, que es cannabidol. ¿Qué es importante tener en cuenta para la preparación de las tinturas? Como les decía ahora, la cantidad de grados de alcohol que tenga la tintura, ¿sí? Porque si exceden un porcentaje que es como del 40 al 45%, ya no se pueden ingerir, ¿sí? Solo hasta el 40 o el 45% estas tinturas se pueden ingerir y se pueden aplicar. Por ejemplo, María la Judía tiene una tintura de ruda. La ruda es muy fuerte a veces tomada, aunque en algunos casos, por ejemplo, yo la recomiendo cuando hay mucho dolor menstrual. Pero aplicar es una cosa maravillosa, ¿cierto? Como coger unas goticas, aplicártelas en el vientre, eso calienta de una manera espectacular, ¿cierto? Pero es una tintura que se puede aplicar, ¿sí? Puede tener uso tópico, lo tópico, ustedes saben que lo que uno se aplica en la piel viaja por el torrente sanguíneo y es en esa medida que lo aprovecha el organismo, o la podemos tomar que hace el mismo viaje por el torrente sanguíneo, pero a través de todos los, a través del aparato digestivo, ¿cierto? Entonces, para realizar una tintura, debo dejar la planta en alcohol durante 4 semanas como mínimo. A mí me gusta romantizarlo más, a mí me gusta decirlo durante un ciclo lunar como mínimo, ¿cierto? Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, este recipiente, ¿sí? Con tapa, obviamente. Le voy a aplicar las plantas, el alcohol, lo voy a tapar, lo voy a guardar en un lugar oscurito y voy a dejar que empiece durante su ciclo lunar, su ciclo y medio o sus 2 ciclos, a que esa planta suelte todos sus principios activos, toda su medicina. ¿Cuáles son los beneficios del alcoholato o de la tintura madre? Que no se daña. Si nosotros infusionamos, sí se daña, la planta se puede dañar, entonces esa agua se dañó. En cambio, el alcohol va a proteger por muchos meses esa medicina que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, a veces cuando yo le digo a alguna mujer como que, bueno, tiene una menstruación muy abundante, yo le digo como, bueno, vas a tomar ortiga. Puedes hacer las infusiones o puedes preparar la tintura o comprarla, que es mucho más práctico tomarse las goticas de tintura a preparar todos los días la infusión, ¿cierto? Pero igual para los gustos, los colores. Vamos a hablar de cómo se preparan y de cómo se toman, ¿cierto? Entonces es importante, si son plantas frescas, o sea, plantas que están verdes, se llena el frasco con las plantas y se cubren con un alcohol mínimo del 50% de alcohol, ¿cierto? ¿Qué alcohol es del 50% que sea ingerible?
A ver, ¿qué saben? El vodka. Exactamente, el vodka. Las tinturas madres se hacen con vodka, ¿cierto? Por lo general. Hay otros aguardientes que son franceses, con los que también se hacen tinturas, pero digamos que de más fácil consecución y con los grados de alcohol, digamos, adecuados para que no se dañe la planta y para que lo podamos consumir, el vodka. Entonces, estas tinturas, por ejemplo, todas son preparadas con vodka. Pauli pregunta, ¿lo mismo pasaría con las plantas frescas? Esta es con plantas frescas. Ah, Ya, listo. ya voy a No, sino que explicarles. estoy yo ahorita leyendo que dice concurrir con alcohol de mínimo 50 y ya me dices 40%. ¿Es la cantidad del alcohol el porcentaje o es el porcentaje de alcohol en el alcohol? ¿Me hago entender o Es no? el porcentaje de alcohol en el alcohol. Las plantas, o sea, se llena el recipiente con las plantas y se cubre con un alcohol de mínimo el 50% cuando las plantas son frescas, ¿cierto? Y llenaría el frasquito, pues, que llegue, o sea, llego, meto las plantas, le agrego el alcohol y que esté llenito el frasquito. Sí. Ah, Si quieres, listo. por ejemplo, plantas hasta acá, debes tapar todas las plantas. Y ¿Me lo hago mismo entender? pasaría con las secas. Ya vamos a hablar de las secas. Ah, listo. Ok. Bueno, las plantas, con las plantas secas se llena el frasco hasta la mitad de las plantas. Pongamos, si este es el frasco, ¿cierto? Lo voy a llenar solo hasta la mitad de plantas, ¿cierto? Y lo voy a cubrir, o sea que voy a cubrir hasta el último tope el frasco con alcohol, un alcohol que sea al 40% aproximadamente, ¿sí? También podemos usar vodka. Yo utilizo vodka para los dos, para plantas frescas y para plantas secas. Casi siempre trabajo con plantas frescas, pero siempre trabajo con vodka, ¿cierto? Siempre lo hago con vodka. Al estar secas no tienen tanto porcentaje de agua. Las puedo rehidratar con agua. ¿Cómo puedo rehidratar las plantas con agua? Antes de envasarlas, yo voy a coger agua tibia y las voy a... Agua tibia, no caliente ni medio caliente, muy tibia, o sea, como hay clima prácticamente, y las voy a remojar un momentito, ¿cierto? Para que ellas se rehidraten. Las escurro bien, las sacudo, las meto hasta la mitad en el envase, cubro el envase con alcohol hasta el 40% y lo voy a tapar. ¿Cómo lo voy a tapar? Esto es muy importante. Casi todas las tapas son metálicas o plásticas y eso va a interferir en el proceso de preparación de la tintura. Entonces, vean, acá me encontré incluso un papelito de el del Super Coco. Venden un papel que es papel mantequilla o papel parafinado que se usa para cocinar. Uno lo que hace es que pone el papel y tapa para que el material de la tapa, bien sea plástico o metal, no interfieran en la preparación de la pintura. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a guardar en la alacena. Todos los días yo debo darle una vueltecita, ¿cierto? Como pegarle una sacudidita suave. No lo voy a sacudir así, porque se va a desintegrar y van a quedar partículas muy pequeñas que después yo no voy a poder colar. Partículas de la planta muy pequeñas que después yo no voy a poder colar. ¿Cierto? Pero ¿qué? Pero sí les debo como, pues, como darles una vueltecita, moverlas así, para que ellas vayan en el movimiento soltando esos principios activos. Yo siempre debo marcar esta preparación. Me pego un sticker acá en la tapa, escribo con marcador la planta, escribo el porcentaje de alcohol, escribo la
fecha en que se hizo la preparación y escribo la fecha en que la debo retirar. ¿Cierto? Supongamos, vamos a preparar una tintura de... es que estoy haciendo una tintura de zarzaparrilla. Estoy haciendo un experimento con la zarzaparrilla. Entonces, cojo, hice la zarzaparrilla, la tapo, planta zarzaparrilla, alcohol al tanto, fecha de preparación, fecha de, fecha de finalización del proceso, ¿sí? Entonces yo la empecé hoy es 7, sería hasta el, hasta el 7 de julio. Si yo la empecé el 7 de abril, sería hasta el 7 de mayo, o ya si yo, por ejemplo, estoy trabajando en una planta que es muy gruesa, una planta que es muy, ¿qué digo? Bueno, como una planta que tiene más carnosidad, entonces la puedo dejar otro mesecito más. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacerla con los ciclos lunares, puedo iniciarla, por ejemplo, en luna creciente, si le quiero poner un propósito, ¿sí? Y voy de creciente a creciente. O si es en luna llena, de llena a llena, ya dependiendo cómo las haya iniciado, ¿cierto? Es la recomendación ahí con las cinturas. ¿Es claro eso? Pauli, yo me enredé con esta última parte que dice cubrir lo de las plantas secas. Yo creo que es lo que preguntó Cindirela ahorita, pero yo no como que no lo escuché, que dice llenar el frasco hasta la mitad de plantas, cubrir con alcohol hasta el 40%. Entonces, creo que la misma pregunta de Cindirela. Con alcohol hasta el 40% o sea, hasta más abajo de la mitad de la planta. No. Cuando yo estoy hablando es el porcentaje de alcohol en el alcohol. ¿Sí me hago entender? Ah, ok, sí. Acá voy a volverte a repetir. Este es el envase. Si yo voy a trabajar con plantas frescas, lleno de plantas frescas, supongamos hasta el tope, ¿cierto? Y hasta ahí mismo voy a echar un alcohol del 50%, suponiendo. Hablemos de vodka, o sea, luego lleno el frasco con vodka. Okay. Y primero las plantas y después agrego el vodka, lo tapo, pongo los datos que debo poner que les expliqué. Si voy a trabajar con plantas que ya están secas, las puedo rehidratar si quiero, si no, no. Lleno el frasco hasta la mitad de las plantas y después lo lleno hasta el tope de vodka y lo tapo. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, súper claro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, yo creo que ya habías dicho, Pauli, sino que en el momento de más que estaba hablando con mamá, se me olvidó otra vez. Yo estas tinturas puedo tomar 2 goticas, 3 goticas, o nada más es para no has dicho, bueno. Ya vamos para la dosificación. Eso es muy importante. Sí, porque si vamos a emborrachar las plantas con el vodka. Bueno, acá dejar el frasco en la oscuridad y moverlo varias veces por semana, filtrar después de 4 a 6 semanas. ¿Cómo así? Yo las filtro, eso quiere decir que las paso por un colador, un sedazo para quitarle los restos de la planta. Y para preservar, lo más recomendado es guardarlo en botellas de vidrio oscura, color ámbar. Ámbar es como las botellas de la cerveza, ¿cierto? Eso me va a permitir proteger la cintura. Estas botellitas, por ejemplo, tienen el color ideal para proteger el contenido que tienen, ¿cierto? Después ya puedo, por ejemplo, envasarlas en un frasquito más pequeño con gotero, o puedo ir sacando, pero debo mantenerlas en un lugar que no tenga mucha luz, donde no haga mucho calor, para poderlas cuidar, ¿cierto? ¿Cómo es la toma? Espera un momento.
Bueno, ¿cómo vamos a calcular la dosis? ¿Dónde está mi calculadora? Por acá. Se calcula una gota de tintura por cada kilo de peso corporal, ¿cierto? Si es preventivo, me voy a tomar, si el tratamiento que yo voy a hacer es preventivo, o sea, yo no tengo ninguna enfermedad, pero me quiero tomar eso para prevenir, yo me la voy a tomar una vez al día. Si es un tratamiento, me la puedo tomar de 2 a 3 veces al día. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo peso 58 kilos, ¿sí? Yo, si estoy, vamos a suponer, yo quiero tomar tintura de frambuesa porque me han dicho que es súper buena yo no sufro ningún problema, pero la quiero tomar porque me han dicho que ayuda mucho como a mejorar todo el tema del útero, el tema hormonal, entonces, bueno, qué rico. Entonces yo me tomo de 50 a 58 gotas una vez al día, ¿cierto? Si yo ya estoy en un tratamiento, por ejemplo, porque tengo miomas, porque tengo dificultades hormonales, porque mis menstruaciones son dolorosas, yo puedo tomarlo hasta 3 veces al día, ¿sí? Durante 3 meses. Cuando cumpla 3 meses de tomarlo, lo voy a parar para dejar descansar mi organismo mínimo 1 o 2 meses y puedo retomarlo. Esa es una manera en que se pueden tomar. La otra manera en que lo podemos tomar es coger el peso, supongamos, una persona que pesa 60 kilos se divide en 4, eso da igual a 15 y se toma 15 gotas 3 veces al día. Eso es dependiendo mucho también de la planta. Por ejemplo, de la planta y de la concentración del alcohol. Por ejemplo, la ruda, yo no recomiendo, si yo peso, por ejemplo, una persona que pesa, por ejemplo, 70 kilos y que se esté haciendo algún tratamiento con una tintura de ruda, no es recomendable que se tome 70 gotas o sea, 3 veces al día 70 gotas, eso no es recomendable, ¿cierto? Puede bajar la dosis, ya dependiendo lo que estén buscando de beneficio a través de ese medicamento. Por eso siempre es como muy importante lo que yo les decía al principio, que era como muy intensa con eso, como, bueno, cuáles son las contraindicaciones de esa planta, para qué sirve, con qué no la puedo mezclar, ¿sí? Y hay plantas que alteran, sobre todo las plantas que alteran asuntos relacionados con la presión arterial o con los niveles de azúcar en sangre, es muy delicado trabajar. ¿Sí? Porque por lo general son personas que ya vienen en un tratamiento de medicina alopática con para estas enfermedades, entonces cuando también lo trabajamos desde la medicina homeopática puede ser peligroso, ¿cierto? Bueno, chicas. Chicas, ¿qué tal si nos tomamos 5 minuticos de descanso? Yo voy al baño, ustedes van al baño, se estiran y volvemos para que continuemos viendo los oleajes. ¿Les parece? Listo.
Hola. Oli, Oli. Hola, hola. Bueno, ya están acá. Bueno, chicas, vamos a ver entonces sobre los oleatos. Los oleatos, digamos que tienen una forma de extracción similar, digamos una forma de extracción similar, la que podemos hacer en casa, ¿cierto? Pero hay unos tipos de oleatos, pues como son los aceites esenciales, básicamente, que tienen unas preparaciones en laboratorio que son pues como súper wow. Y nosotros, a pesar de que no tenemos los equipos en casa para trabajarlos, pues podemos hacer algunas extracciones, ¿cierto? Algunas extracciones de unos métodos pues como muy sencillos que podemos hacer en casa. Que vamos a extraer un aceite en casa, hacer una extracción en casa y nos va a quedar, por ejemplo, como un aceite de María la Judía. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos aceites que se preparan en laboratorio tienen diferentes técnicas. Una de las técnicas, por ejemplo, que es de María la Judía, es una técnica llamada arrastre de vapor de agua, que lo que se pone es simplemente eso es un aparato gigante donde se ponen las plantas al vapor y ese vapor va generando que las plantas empiecen a soltar el aceite esencial, ¿cierto? Y ahí queda entonces, ¿qué queda? El aceite puro, 100% puro de la planta. Nosotros en casa no podemos hacer extracciones 100% puras, no tenemos el equipo, ¿sí? Pero podemos utilizar mezclas de aceites y plantas donde van a quedar igual impregnadas de esos principios activos que nos van a beneficiar nuestro organismo y nuestras emociones. Estos oleatos o aceites son un tipo de solventes que se utilizan para extraer los principios activos de la planta. Son aceites vegetales. Los aceites vehiculizadores siempre son aceites vegetales. ¿Cuáles aceites vegetales son los más conocidos? El aceite de ajonjolí, es un aceite muy bueno y muy económico. El aceite de almendras, que no quiero que lo confundan con ese aceite de almendras de Atos, perdón pues por mencionar la marca, pero eso es que aceite de almendras y eso lo que es un derivado del petróleo que le echan un color y un olor a almendra y ya dicen que es de almendras. Y que comprar un tarrito allí por 10.000 pesos, un aceite de almendras es mucho más costoso, ¿cierto? Almendras puras. ¿Qué otro aceite vehiculizador es muy bueno? Podemos utilizar, por ejemplo, un aceite de semilla de uva, es excelente. Un aceite también puede ser, por ejemplo, ¿cómo es que se llama este otro? De linaza, hay aceite de chía, hay aceite de oliva, hay aceite de coco, que son como más comunes. Todos esos aceites me pueden servir como aceites vehiculizadores. Que es muy importante que conozcamos la técnica de extracción de ese aceite vehiculizador para que realmente sí me pueda servir. Estos aceites vehiculizadores, que son aceites vegetales, por lo general son aceites que su extracción se ha hecho en una técnica que se llama prensado en frío. ¿Por qué? Porque si estos aceites se ponen al calor en el momento en que se está haciendo su extracción, pierde los principios activos. Entonces, por eso es muy importante que sean prensados en frío. Hay otro que es de semilla de aguacate, de semilla de cilantro, bueno, hay muchos aceites vegetales. ¿Yo qué les recomiendo, chicas? Yo les recomiendo el aceite de ajonjolí. Es un aceite que tiene un rendimiento muy bueno y un costo pues mucho menor que el de los otros aceites. El más costoso, por ejemplo, es el de almendras. El de semilla de uva está como ahí medio entre el de almendras y el de ajonjolí. Pero el de ajonjolí termina siendo un aceite muy económico con un rendimiento súper bueno, ¿cierto? Y muy bueno también para las preparaciones. Además, me gusta mucho trabajar con el aceite de ajonjolí en el caso de hacer preparaciones para el trabajo con mujeres, porque el aceite de ajonjolí es un aceite muy caliente
No es que yo me lo aplique y tenga calor, no. Pero en su preparación, o sea, la semilla como tal de la ajonjolí es una semilla caliente. Mientras que, por ejemplo, el coco, la almendra son aceites más fríos. Entonces, para trabajar, por ejemplo, masajes de útero o masajes descristalizadores, que también están relacionados como con todo el tema menstrual, pues yo prefiero trabajar con un aceite de ajonjolí, que tenga pues ya otras plantas y otras cosas, pero que sea un aceite más calientico, igual que para las embarazadas y para las personas de edad, ¿cierto? Lo que se busca mucho también en el trabajo con los oleatos es como es de contacto físico que por lo general genera calorcito. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar con un aceite más calientico, ¿sí? ¿Qué voy a hacer para preparar el oleato? El oleato lo recomendado es prepararlo con plantas secas, ¿cierto? Entonces, supongamos que voy a preparar un oleato de ruda, por ejemplo, acá pensando en Sora. Ay, sí, en mí. Voy a llenar el frasco hasta la mitad con las plantas secas. Y voy a coger mi frasco de aceite de ajonjolí y voy a cubrir todas esas plantas con el aceite vehiculizador, ¿cierto? Hasta terminar pues hasta rebosar el vaso, no pues que me llegue hasta acá, hasta la punta, pero sí que sobrepase las plantas que tengo ahí. ¿Qué es importante? Es muy importante macerar las plantas antes de aplicar el aceite, ¿cierto? O sea, yo, por ejemplo, agrego las plantas secas, las puedo macerar, ir macerando, apacharrando bastante, lo que más pueda, todas, me quedan en la mitad, le agrego el aceite vehiculizador, voy a tapar igual, voy a usar un papel mantequilla o un papel de cocina, ¿cómo es que se llama? Papel parafinado, lo tapo, también es súper importante pues como ese proceso de cubrirlo, voy a poner los mismos datos, ¿sí? Oleato, ¿sí? Y voy a poner aceite de ajonjolí, aceite de almendra, ¿sí? Plantas que usé, que voy a hacer un oleato de ruda con caléndula y manzanilla para los dolores menstruales, ¿sí? Entonces yo pongo las plantas que usé, pongo el día de inicio, cuando hice la preparación y pongo la fecha de finalización del proceso. ¿Cuál es la fecha de finalización del proceso? Hay dos tipos de procedimientos, ¿cierto? Uno que a mí me gusta mucho por romántico y porque yo creo que uno puede intencionar como todos los aceiticos también para procesos personales o que esté acompañando de una amiga o de una estudiante o de una consultante, ¿cierto? Es que los pueden intencionar, ¿cierto? Entonces, se pueden dejar mínimo un ciclo de luna, ¿cierto? O sea, un mes más o menos. Otro es que es importante también estarlo como moviendo y mezclando. Y hay un método donde podemos poner la ventana, la mezcla al sol, no tiene que ser en una ventana, pero sí puede ser al sol, en un lugar donde le dé el sol, y lo vamos a estar agitando y dándole la vuelta varias veces al día, ¿cierto? O sea, como que si el sol está a esta hora por acá, lo dejo y después lo volteo para que le dé por acá y después lo volteo para que le dé por acá, ¿cierto? Lo recomendado siempre es un envase color ámbar. ¿Sí? Todas estas preparaciones son recomendadas hacerlas en estos frascos de estos colores para que guarden los piltenones, los de pilten grandes y eso. Con el fin, ¿cuál es el fin de eso? Que la luz no deteriore la preparación, ¿sí? Luego de 1 o 2 ciclos de luna, yo voy a filtrar ese aceite, ese oleato y lo puedo poner en botellas igual oscuras.
Ya cuando yo tengo lista la preparación, sí puedo usar, por ejemplo, una botella azul o una botella ámbar o una botella de esas verdes de vino, pero mientras lo estoy preparando, lo recomendado sí es tenerlas en botellas color ámbar, ¿sí? Como para proteger. Entonces recuerden, todos los días al sol, le voy dando vueltecitas, 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 y lo dejo durante 1 o 2 ciclos de luna. Es muy camelludo, eso así. O podemos hacer otro método, que es poner el frasco con la preparación al baño María durante 4 horas, ¿cierto? Si es con plantas secas, lo voy a dejar aproximadamente unas 4 horas. Si la maceración es con plantas frescas, se debe dejar aproximadamente 12 horas. ¿Sí? ¿Es claro eso? Oye, Pauli, pero supongamos uno dejar eso al baño María 12 horas, el agua no se evapora. No, no, porque es que tú no lo vas a dejar a fuego alto. Tú no lo vas a dejar a fuego alto y es una proporción de agua grande. Ah, bueno, porque es que 12, 4 horas pasa, pero imagínate la luz cuánto llegará y el El gasto del gas. gas. Por eso, o puedes hacerlo con plantas secas y dejarlo 4 horas. ¿Sí me hago entender? Porque si lo haces con plantas secas, el baño María es solo de 4 horas. Si tú lo haces con plantas frescas, el baño María debe ser durante 12 horas. Te lo puedes hacer con plantas secas. Bueno, acá la recomendación es de tapar el frasco con tela o papel parafinado, lo que les dije, y hay que estar muy pendientes de que la temperatura no sobrepase los 50 grados centígrados. Entonces hay que también tener como un termómetro de esos de cocina para estar tomando constantemente esa temperatura que no se suba a más de los 40 grados centígrados. Pauli, en los dos casos, tanto en el de 4 horas como en el de 12 horas, hay que verificar que la temperatura no sobrepase los 40 grados. Ajá, en ambos Eso. casos. En ambos casos. Pero no, Pauli, porque no es muy usual que lo sobrepase. Es, no sé, estar tomando la temperatura por ahí cada horita uno toma la temperatura pues del agua y va mezclando agua fría. No hay necesidad como de, ay, apagarlo y prenderlo, no, tú vas mezclando agua fría. Gracias, Pau. Okay, Pau, sí. pregunta chiquitica, tú nos envías las memorias, ¿cierto? Sí, yo les voy a enviar esto y les voy a enviar un texto sobre plantas. Yo les envío varias cositas, ¿sí? Pues como obviamente esto que estamos viendo para que ustedes lo tengan y otra información sobre plantas y otras cositas que tengo. Bueno, los saumerios. Bueno, ya vimos entonces métodos de extracción en agua, en alcohol, en aceite. Los saumerios son un método de extracción de los principios activos de las plantas a través del fuego y del aire. Cuando nosotros ahumamos, lo que estamos haciendo es prender, pues como darle calor a esa planta y soplar y aire para que ella suelte los principios activos. Si bien los saumerios se han conectado por lo general más con el trabajo emocional y espiritual, ¿sí? Es como, ay, bueno, no, hay que saumar para que se vayan las malas energías, o vamos a saumar para que salgan los proyectos. Saumar también tiene muchos beneficios a nivel del ambiente, ¿cierto? Hay plantas con las que sahumamos que permiten la limpieza del ambiente, por ejemplo, el eucalipto, plantas como el tomillo,
la ruda, el romero, son plantas que van a generar un proceso también antibacterial y antimicrobiano en el espacio donde se está ahumando. No solamente a nivel de energías densas o vibraciones bajas, sino que también en esas partes como que está relacionada con los microbios, con los virus, con las bacterias, estas plantas van a hacer una fuerte presencia antibacteriana y antiséptica. Son muy, muy poderosas, ¿cierto? Entonces no solamente son plantas que van a estar generando un olor y una sensación como espiritual y emocional, sino que también van a trabajar en la parte del cuerpo físico. Y bueno, como les estaba diciendo, digamos que ese vehículo que se utiliza para lograr ese principio activo es el fuego y el aire. Bueno, sahumar, por lo general, como les decía ahora, es una acción que se realiza para ritualizar, limpiar, bendecir y agradecer energéticamente situaciones y momentos de la vida que nos permiten tener un acercamiento espiritual. Pero me parece también importante agregarles esa otra partecita de eso que también permite esa limpieza física del espacio, ¿sí? Los elementos que necesitamos para sahumar siempre son plantas. Por lo general sahumamos plantas que ya han tenido un proceso de disección. Yo personalmente prefiero disecarlas yo misma, ¿sí? A mí me gusta más comprar. Cuando tengo para cultivar, que tengo algunas como romero, albahaca, tengo lavanda, tengo pronto alivio, bueno, tengo como algunas plantitas que cultivo pues, de una manera a pequeñísima escala, como para decir que tengo unas plantitas. Entonces, en esa medida, cuando las corto, yo las pongo a secar. Y las otras, que en gran medida más compro, también las compro frescas y yo misma las pongo a secar. ¿Cómo las diseco? Yo les mostré la clase pasada, ¿cierto? Yo les amarro la punta, ¿cierto? Y las cuelgo, tengo como en la cocina un enmayadito que hice, y las amarro de ahí y ellas con las hojas hacia abajo van disecando y van a llevar toda esa medicina a las hojas, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta para disecarlas? No se deben tener al sol. Lo que mucha gente cree, que hay que ponerlas al sol y que para que disequen más rápido. No, ellas no deben estar al sol. Tampoco es necesario que estén en un lugar oscuro, pero no deben estar expuestas al sol porque se queman. Entonces perdemos ahí como todos los beneficios de la plantita. Yo tengo una pregunta, Pauli. Dime. Supongamos yo tengo una terraza, ¿cierto? Entonces yo en la terraza yo las puedo colgar, pero que no les dé el sol y ahí las puedo disecar para secar el tomillo, el que tengo en la nevera. Sí, es importante que no les dé el sol, pero sí, si están a la sombra la puedes poner en una terraza, pero que estén a la sombra. Bueno, se usan plantas secas y se pueden mezclar, las plantas y se pueden mezclar. O sea que tú puedes, por ejemplo, sahumar con ruda o con tomillo, suponiendo, o puedes mezclarlas. Puedes mezclar, hacer una mezcla de plantas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que siempre mezclamos plantas amargas con plantas amargas y plantas dulces con plantas dulces. Eso yo lo recomiendo no solo para sahumar, para todo, para las infusiones, para las vaporizaciones, ¿sí? Porque las plantas amargas van a permitir unos procesos energéticos y fisiológicos muy diferentes a los que permiten las plantas dulces. Entonces, que yo necesito los dos. Perfecto. Primero nos hacemos uno y después nos hacemos el otro. ¿Cuáles son las? Bueno, las plantas amargas son plantas que nos van a ayudar a la limpieza, a la liberación, al corte energético. Las plantas amargas son plantas que van a ayudar a poner límites, son plantas que ayudan a cerrar ciclos, son plantas que nos liberan de energías que sentimos pesadas en los espacios, en nosotros mismos, en nosotras mismas, ¿sí?
Y las plantas dulces son para agradecer, para bendecir y para rezar algo, ¿sí? Pongamos, bueno, yo quiero rezar por conseguir mi casa, cosas que se me ocurren, ¿sí? Cualquier coincidencia con la vida real, cualquier que, no sé qué con la vida real es pura coincidencia. Entonces lo que yo hago es que trabajo con plantitas dulces, ¿cierto? Para rezar ese propósito. ¿Cuáles son entonces, por ejemplo, las plantas amargas? Las plantas amargas, yo ahí les puse algunas, están la ruda, la salvia, el eucalipto, el romero, la ortiga, el alcanfor, el pino, la cáscara de ajo, el cedro, el hinojo y el tomillo. Ahí podemos agregar, por ejemplo, el orégano también, la artemisa también es amarga, muy amarga, ¿sí? Esas son plantas todas amarguitas. Las dulces, ¿cuáles son? La lavanda, la albahaca, la hierbabuena, la manzanilla, la lavanda, los pétalos de rosa, el anís, el laurel, el jazmín, el palo santo, la canela, el clavo, el copal es más neutro, ¿sí? De hecho, yo, por ejemplo, cuando voy a sahumar, lo que hago es que primero he hecho copal para, como para limpiar el sahumador, pongo plantas amargas, sahumo con plantas amargas, pongo después copal para pasar a las plantas dulces y bueno, paso a las plantas dulces. ¿En qué se puede sahumar? Les muestro. Bueno, este es un sahumador, ¿cierto? Que lo recibí cuando me inicié como sahumadora. Yo ahí les envié la información por si quieren hacer la iniciación. Y pues digamos que este tiene unos colores especiales de la tradición que nosotros manejamos, que se llama un mito sagrado, pero venden otros sahumadores. Hay gente que les dice copaleras, ¿sí? Que son donde podemos poner el sahumerio, ¿cierto? Las plantas. Esto tiene una manera especial de organizarse. Cuando nosotros vamos a sahumar en un sahumador, ponemos primero el carbón en el fondo, después hacemos una torrecita con palo santo, prendemos y ya cuando haya cogido bien el palo santo y el carbón, empezamos a echar las plantas para sahumar. Eso es una cosa, pero si yo no tengo nada de eso, también puedo hacer mis sahumerios. Venden en la placita de la América, en la placita de Flores, son como unos platicos así de barro, ¿sí? Pequeñitos, de hecho, vean, yo tengo una vela acá. Son unos platicos como así de barro, ahí yo puedo hacer mi sahumerio, prendo un palito santo, lo hago carboncito y empiezo a echar las plantitas. O que no tengo eso, sino que también puedo hacer el ramillete de la planta, entonces voy a coger, yo por ejemplo, el año pasado, pues como de regalo de año nuevo, le di a algunas personas como muy cercanas, que quiero mucho, les regalé un atadito de plantas amargas y un atadito de plantas dulces para que despidieran el año. Entonces yo cogí ruda, romero, eucalipto, pues como algunas artemisa, las amarré, les hice como un atadito y cogí las dulces y también las amarré. Y les entregué los dos ataditos, les dije que primero era con las amargas, después con las dulces, que a cada una se les pone o se les reza un propósito. Y ya lo que hicieron fue prender con la candela el atadito y eso se sahuma. Es otra manera también de sahumar. No tenemos pues como que tener el sahumador, la copalera, así. Si no nos gusta o si no la tenemos en este momento. También se puede hacer así. Hola. Pauli, yo compré un chiquisahumadorcito chiquito en la Plaza de la América, pero creo que es de acero, de esos de los que se parecen a los que usan Eso en las también los puedes iglesias. usar. Que son como con los que Ah, hacen sí, así. sí,
Sí, pero acabo de darme cuenta que estaba cometiendo un error, porque estaba combinando salvia con lavanda. ¿Y qué salvia? La salvia que me vendió la señora, no esta californiana blanquita, Ah, sino la salvia salvia que oficinal, ellos, pues, sí, la, ok. sí, Ah, la bueno. normalita, pues que Sí, es cosechan mejor que no acá. las mezcles. Puedes mezclar salvia californiana con lavanda. Esas se mezclan mucho y huelen muy rico juntas. Pero, por ejemplo, la salvia normal es una planta muy bonita. Puedes mezclarla con eucalipto, con romero, con ruda. Puedes mezclarla o comprar un paquetico de cada una de esas o un puñito de cada una de esas y mezclarlas, las amasijas todas, las mezclas y mantienes como las plantitas amargas y las plantitas dulces. De hecho, eso es lo que yo hago. Yo cojo y pico todas las plantas amargas, así las desmenuzo para que queden como en viruta y las mantengo en una bolsita de tela. Y las plantas dulces también, y eso lo mantengo en una mochilita. Y cuando voy a sahumar, yo ya tengo listas las plantas, no es sino echarlas así, posearlas, porque ya están así como despedazadas. Bueno, no sé si tienen una pregunta o dos o quieren, Sí, tengo otra, vez estoy preguntona. está bien, mejor. Bien. Con los ceolatos no puedo hacer, por ejemplo, una combinación Sí, claro. menta-hierbabuena, cositas Con los así, oleatos y con los alcoholatos también. También lo puedo. con las alcohol, pero con las tinturas sí Sí, no, también. también. Es que no sé, se me ocurrió hacer algo así como menta-hierbabuena, pues como, Lo puedes hacer, claro. Por ejemplo, yo estoy ay, trabajando en una cintura de zarzaparrilla, pero también quiero mezclarle otras plantas, porque estoy buscando hacer una tintura que sea antiestrogénica, ¿sí? Porque muchas mujeres tienen problemas con los estrógenos, entonces que ayude como a frenar un poco de la producción de estrógenos cuando la progesterona no es tan eficiente. Y entonces voy a ensayar, estoy en ensayo, estoy ensayando con zarzaparrilla, que ayuda muchísimo, y mm, quiero ensayar también con mezclarle manzanilla, entonces también lo puedes hacer, o sea, puedes hacer tus mezclas. Eh, Muchas de las mezclas que uno hace no resultan, terminas haciendo otras cosas con ellas, pero es ujú. como también la manera de ir aprendiendo, me hago entender, y no botar esas Sí. medicinas que no, de pronto no le funcionaron, sino mirar cómo las va transformando en otra cosa. También. Ujú. Ven, Pauli, y pregunta, ¿algún libro o alguna bibliografía que yo pueda usar para profundizar los beneficios y contraindicaciones de cada una de estas plantas? Muchos. De hecho, yo con las memorias les mando un libro en PDF Ah, bueno. que tiene pues Ujú. como mucha información sobre las plantas. Hay uno que se llama, creo que es la Biblia de las plantas, que es ¿Cómo que la, porfis, Pauli? Es que pasó una la moto. Biblia de las plantas, no recuerdo bien el nombre. Ahorita ese libro está en la casa de mi mamá, le voy a decir que le tomen una foto y que le tomen una foto y les muestro porque es un libro muy fácil de conseguir que tiene como toda la taxonomía de la planta y habla bastante sobre ella. Yo les voy a enviar información sobre algunas plantitas, pero igual es importante que, por ejemplo, como les dije, ustedes se conecten con algunas plantas. Iniciar, por ejemplo, con una, dos, tres plantitas máximo. Ah, que me siento muy conectada, entonces empiezo a buscar para qué sirven, con qué otras plantas pueden mezclarse para trabajar en sinergia, con qué no se debe mezclar, cuáles son las contraindicaciones, de pronto para qué preparaciones son más eficientes para qué procesos, y porque si y eso nos va permitiendo como ir conectando, porque cuando empezamos como a abarcarlo todo el tiempo, es muy difícil. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la lavanda, es una planta con la que
me ha gustado mucho como trabajarla en lo físico, en lo emocional y como buscar diferentes preparaciones y conectarme mucho con ella. Busco la manera de cultivarla, de tener la banda incluso acá en el apartamento. Y bueno, ahí también me he ido conectando pues como con otras plantas, pero yo creo que uno siempre debe tener como sus plantas aliadas, ¿cierto? Como si bien sé de otras plantas, me gustan, las manejo, uno siempre debe tener como sus 2, 3 plantitas aliadas que son como el as bajo la mano. Por eso les dije que era importante que escogieran. Bueno, estos son los óvulos vaginales. No les voy a hablar de la preparación. Quiero que pues nos preparemos para la próxima clase. Pero acá están los insumos. Que les voy a decir que es completamente necesario. Ya lo otro, muy rico si lo pueden conseguir y si no, no. Una cabeza de ajo completamente necesario. 60 gramos de aceite vegetal prensado en frío, puede ser un aceite de oliva, ¿sí? 60 gramos de aceite de coco o 120 gramos de aceite de coco, bien sea 60 para una parte y 60 para la otra parte, ¿cierto? Divididos en 60 gramos cada uno. 15 gotas de aceite de árbol del té, eso es súper importante. Los 2 recipientes de vidrio y la olla grande. Esos son muy importantes. ¿Cuáles no son así, pues, como súper importantes? Las 5 gotas de aceite de lavanda, las 5 gotas de aceite de tomillo y las 5 gotas de aceite de orégano. Aceite, cuando hablo de aceite, es aceite esencial puro, ¿sí? 100% puro. Entonces, ahí, los ingredientes supremamente necesarios son la cabeza de ajo, en los 60 mililitros de aceite vegetal prensado en frío, que como les dije puede ser un aceite de oliva, un aceite de coco, yo por ejemplo lo he hecho en aceite de ajonjolí, 60 gramos de aceite de coco y 15 gotas de aceite de árbol del té. Los 2 recipientes de vidrio, una olla pequeña y una olla grande. Hay un colador, me falta un colador. Esos son supremamente importantes, o sea, sin eso la preparación básicamente no funcionaría. Entonces, para que los vayan consiguiendo, si los pueden conseguir, si no, pues no, hacemos la preparación hasta donde se pueda también. Y bueno, ¿cómo se hace el uso de estos óvulos? Los usos, bueno, estos óvulos siempre se deben conservar en la nevera, ¿cierto? Porque por su consistencia, ellos quedan como una masita. Si se sacan fuera de la nevera, se derriten. Se debe evitar el uso de tratamiento con otros medicamentos. Que yo me estoy poniendo óvulos vaginales de Canesten y me voy a poner esto, ni se le ocurra. ¿Sí? Puedo acompañar con baños de asiento con vinagre o tomillo. ¿Qué son los baños de asiento? Lo que las abuelitas decían, vaya, ponga un platón y mete la vulva ya. Los baños de asiento los recomiendan mucho cuando hay vaginitis por hongos, ¿cierto? Cuando hay infección por hongos, que genera mucha inflamación, que genera comezón, ¿cierto? Entonces, el baño de asiento puede ser con vinagre o con tomillo, va a ayudar mucho a calmar ese malestar. ¿Cómo los puedo hacer? Por cada litro de agua, 4 cucharadas de vinagre, ¿sí? Así se puede hacer. En cuanto al tomillo, por cada litro de agua voy a echar un puñito de tomillo a preparar en infusión o en decocción, ahí puedo hacer una decocción, lo paso por el colador y hago el bañito de asiento. No está contraindicado con el uso del condón de látex. Si ustedes usan otro tipo de preservativo que no es de látex, está bien, pero los aceites que traen pueden dañar el látex del condón, ¿cierto? Si alguna usa pues como preservativo y está usando el tratamiento, debe tener en cuenta eso. ¿Qué es importante en el uso? Por lo general se usa
inicialmente por 3 noches para identificar si me hace daño o si me sirve o no. Pero por lo general en 3 noches no ha pasado nada. Entonces voy a incrementar 2 noches más, que ahí asustaría 2 noches. Después incremento 2 noches más en caso de que yo sienta que no me hace con mucho efecto, serían 7 noches. Y puedo llegar así hasta 9 noches. Si en esas 9 noches de usar los óvulos yo no sentí mejoría, váyase por urgencias. No mentiras, váyase por urgencias no, pero sí es importante consultar. Ahora, ¿qué es supremamente importante, chicas, a tener en cuenta acá? Yo no me puedo automedicar. Yo no sé si esa rasquiña o ese flujo que yo tengo es una infección por hongos o por bacterias. Entonces, siempre antes de hacerme este tipo de tratamientos, yo tengo que investigar si esa infección que tengo es por hongos o por bacterias, porque el tratamiento es diferente. ¿Cierto? Bueno, este tratamiento realmente de estos óvulos nos va a servir para una candidiasis, por ejemplo, que es por hongos, o para una infección por bacterias. Pero muchas veces la infección por bacterias requiere además un tratamiento vía oral, ¿sí? Porque son más fuertes. Entonces, es muy recomendable que al momento en que yo sienta ese tipo de síntomas, consultar para que me envíen una citología y ya posteriormente teniendo como, bueno, sí, es candidiasis o no, bueno, entonces me lo hago, que es bacteria, bueno, me lo puedo hacer, pero qué bueno de pronto saber si me puedo, si puedo tomar algún antibiótico o alguna recomendación de antibiótico adicional vía oral para contrarrestar los efectos de la bacteria que está produciendo ese malestar. ¿Listo? Pauli, ¿cómo es la porción de los baños de asiento con relación al tomillo en 1 litro de agua? ¿Cuánto era? Por 1 litro de agua, un puñito de tomillo. Entonces, si por ejemplo tú vas a hacer 3 litros de agua, serían 3 puñitos de tomillo. Ah, ok. Y por vinagre, 4 cucharadas de vinagre blanco. 4 cucharadas, puede ser de manzana. vinagre blanco o vinagre de manzana. Pues yo he escuchado que recomiendan más el de manzana porque es más suave. Yo sinceramente he usado de los dos, vinagre blanco y me ha ido bien, y vinagre de manzana y también me ha ido bien. No he tenido como problemas con ninguno de los dos. Pero sí es importante que cada una lo reconozca en su organismo. Listo, Pau, muchas gracias. Con gusto. Bueno, y para la próxima sesión, me gusta pues como si nos vemos, si nos vemos para hacer los óvulos, ya lo cuadramos por el grupo, me gustaría que lo cuadráramos mañana mismo. También me parecería muy chévere que hiciéramos una almohadilla terapéutica, que es una almohadillita que podemos hacer cada una en la casa. Necesitan telita, linaza, ¿cierto? Que son semillas de lino. Pueden conseguir semillas de caléndula o de lavanda, si no las consiguen no hay ningún problema. Y pues aguja y hilo y tijeras para poder hacer la almohadillita. ¿Para qué nos va a servir esta almohadillita? Estas almohadillitas son súper buenas para todas las dolencias que genera a veces el ciclo. Por ejemplo, la podemos poner a calentar, las semillas se calientan, mantienen el calor y las podemos poner en la parte del vientre bajo, o a algunas que a veces les duelen los senos, o que les duele la espalda, o la cabeza, ¿cierto? Podemos generar como diferentes modos terapéuticos con esta almohadita. Entonces, si pueden conseguir los materiales, también me parecería muy chévere, para que queden de una vez con su almohadita en la casa. Listo. Pero entonces tienen que ser semillas, tanto la caléndula como la de la lavanda, y es donde lo puedo conseguir, Pauli. En la placita. ¿De cuál de las dos, la América o de las flores? Yo creo que esas semillas las consigues más fácil en la placita de flores. ¿De cuál? ¿La de flores? La de flores? flores. Pero si no consigues las semillas, no importa. Yo, por ejemplo, tengo una y yo conseguí, pues le puse semillas le puse linaza, pero no
conseguir semillas de lavanda, entonces lo que hice fue que le eché aceite esencial de lavanda. Y como uno ya también se las va ingeniando. O lo Ah, bueno, o también puedo echarle las planticas, ¿no? la florecita de la lavanda, se la puedes aplicar. Porque yo tengo lavanda seca, pues que compré en la placita de la América donde la señora, donde siempre También voy. le puedes Pero agregar. porque no tengo caléndula, tengo todos menos caléndula. Sí, le puedes agregar también. Ah, bueno. Listo. Bueno, chicas, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Niñas, ¿de qué depende si nos vemos o no? Yo quedé como ahí, es que no entendí. No, de ustedes. Ah, no, pues yo de una que sí. Ah, Pero listo. bueno, si de pronto, ¿y qué le pasó a la otra compañerita, Lady? A Luisa, no Luisa, ella no me dijo, pues no me no dijo por respondió qué. por el grupo tampoco. No. Ah, bueno, si es por mí, sí, de una, veámonos para hacer estas maravillas. Bueno, listo. Cuando mañana, ¿a qué horas? Bueno, yo no puedo el lunes ni puedo el miércoles porque estoy en un taller. O sea, podría, pero no a esta hora. Yo podría más temprano o podría el martes. Para mí el martes estaría súper genial. ¿Qué dice Cindy? Hágale, yo también me apunto el martes. Háganle pues. Listo, entonces nos vemos el martes, ¿listo? Listo. A las 7. Ay, me encantó las la 7. clase de hoy. Sí, qué rico. Y la disfruté un montón. Esta era la que más estaba esperando yo. Ay, qué bueno. Pero para ver esta es importante Las ver las demás, otras. claro, ¿no? Y también me gustó mucho cuando hablamos, creo que fue en la segunda, de la recolección, del sembrado, de la cosecha, de la luna con la cosecha. Ay, no, esa también me gustó mucho. Ah, bueno, qué rico. No, pues la verdad es que sí, es un curso muy bonito, es un curso corto muy bonito que yo creo que permite mucho como acercarnos a otras medicinas y acercarnos también como al cuidado del cuerpo y de este planeta. Entonces, bueno, chicas, nos vemos el martes y cualquier cosita, pues nos estamos hablando por el chat. Claro que sí, Pauli. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Noche. Bueno, Chao, Sori. Gracias, Pau. Chao, Cinderela. Abrazos. Chao, Dora. Chao.